Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos cada uno de ustedes? Espero se encuentren maravillosamente bien. Muy buen día a todos, cada uno de ustedes. Una vez más, Leo Díaz. Nos encontramos aquí, exactamente, señores, con lo que tanto fue noticia. Teléfonos de México, señores, con los compañeros telefonistas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran, señores? Ven aquí en En pie de lucha. Platíquenme, ¿con quién tengo el gusto? Perdón, buenos días. Hola, soy Gloria Olvera Vera, jubilada del Departamento de Tráfico, operadoras de larga distancia nacional. Tengo 22 años jubilada, 33 de servicio cumplido. Bien, muy buenas tardes. Soy José Montealegre de sección matriz jubilados de planta exterior. Miguel Ángel Lara Sánchez, también jubilado de Teléfonos de México e integrante de la corriente sindical Telefonistas Construyendo Democracia. ¿Quién me puede platicar, en realidad, a qué se derivó esta huelga? Fue el día de, para ser exactos, fue el día de ayer, ¿verdad? ¿A qué hora fue, perdón? ¿Quién me puede explicar? Bueno, si quieres, comenzamos. Primero queremos mandar un saludo realmente a todos y todas las compañeras que nos van a ver en esta transmisión, y que obviamente también agradecerte porque son los medios de comunicación tradicionales. Pues obviamente sabemos que todavía no dejan de estar chayoteando, y efectivamente pues trabajan para los intereses, ¿no?, de los patrones y a veces hasta del gobierno. Y también obviamente quisiéramos, antes que empezar el tema, yo creo que hay dos aspectos que se dieron el día de hoy. Uno que es el de la mañanera con el presidente de la República, que obviamente nos preocupa que el presidente a la ligera mande un mensaje. Obviamente no estamos de acuerdo con su mensaje del presidente, porque creo que se está equivocando. El presidente obviamente da una serie de datos, pero creo que le falta decir al presidente que una cosa es la recuperación de los salarios mínimos y otra cosa son los salarios contractuales. Y obviamente también que no por subir los salarios mínimos pues va a ser a costa de perder salarios contractuales y prestaciones y conquistas de los trabajadores. Entonces nosotros sabemos que existen muchas evidencias en el movimiento obrero y sobre todo en el mexicano, que ya ven que efectivamente esta cuarta transformación pues no tiene a veces sustento, cuando nos damos cuenta que efectivamente los retrocesos, sobre todo en los movimientos obreros, pues son siempre en contra, ¿no?, y son para lesionar los intereses colectivos. Y lo segundo es dejar claro, también mandar un saludo y una felicitación a los sindicatos que este año han logrado, a través de su lucha de los trabajadores, han logrado romper con el asunto de las huelgas. Por ejemplo, en el caso de General Motors, en el caso de Audi, de los mineros que se fueron a huelga, sí, se fueron a huelga, pero para efectos de beneficiar sus condiciones laborales. Y dar un dato muy importante: los mineros de Lázaro Cárdenas y los mineros de Michoacán lucharon para el reparto de utilidades y les llegaron hasta 600,000 pesos de utilidades. Entonces todo debe ir en la situación del margen y del equilibrio de las ganancias del patrón. Entonces esas dos cuestiones creo que son fundamentales para ver que no debe ser, insisto, el haya sido como haya sido. No, tiene que ver el presidente primero si efectivamente esas condiciones laborales de los telefonistas han sido obra de un solo hombre. No, ha sido obra de todo la lucha de los telefonistas que vienen desde antes que Carlos Slim, de 1950. Entonces, por el momento creo que eso sería lo primero, y ahorita pues también ver lo que está pasando con la huelga. Muchas gracias, compañero Leo Ramírez, y gracias al público que nos hace el favor de seguirnos. Para nosotras y nosotros
poder contar con un medio independiente es muy importante, ya que se da a conocer públicamente pues únicamente lo que la dirección sindical y a Carlos Slim les conviene. Yo quisiera empezar que desde 1980, que fue la última huelga efectiva e importante, no habíamos tenido ninguna huelga. Hubo una en el 84, pero fue una huelga de derecho, misma que nos llevó a perder, misma que duró 6 meses y misma que en donde el ejército estuvo adentro de las instalaciones en la administración. Finalmente, desde ahí a la fecha, no se ha vuelto a hacer ninguna huelga efectiva. Y tenemos 3 años con prórroga tras prórroga tras prórroga. Esta huelga, yo que de manera personal, sinceramente, me pareció como una esperanza de que nuestro sindicato retomara el liderazgo, pero pues no fue así. Fue una huelga solamente de un día prácticamente. Y creo que aquí el más beneficiado pues será la dirección sindical, porque estaba sumamente desprestigiada tanto socialmente como sindicalmente, sobre todo por la permanencia tan larga de la dirección sindical en la cabeza, pero además por todas las pérdidas que hemos tenido de nuestro contrato colectivo de trabajo. Para empezar, las modificaciones a la forma de jubilación, que ya no son las mismas que tuvimos nosotros, conseguimos a través de la lucha, no fue una dádiva de la empresa, no fue una conquista de un solo hombre, ¿no? Entonces, pues este tema de levantar la huelga bajo promesas ya incumplidas, tanto por la empresa como por la Secretaría de Trabajo, y asimismo que han sometido al sindicato, por lo menos para mí es una prórroga más y que no va a tener grandes frutos, y sobre todo que nos quieren cargar el muerto, por así decirlo, a los jubilados y las jubiladas. Entonces yo por eso no estoy de acuerdo, tampoco estoy de acuerdo con nuestro presidente, porque nosotros tenemos otros datos que vienen desde la base y que no estoy de acuerdo con ello. En mi caso, yo ya fui a votar y voté por el no al levantamiento de la huelga. Sí, muchísimas gracias. Bien, pues agradecemos el espacio y saludamos a tus audiencias. Miren, a raíz de que se privatiza Teléfonos de México en 1990, han transcurrido 32 años, en los cuales los dueños actuales de Teléfonos de México levantaron un emporio paralelo de telecomunicaciones, a costa de la materia de trabajo y del contrato colectivo de trabajo del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. En estos 32 años, los dueños de Telmex han prácticamente vaciado a esta empresa de los servicios más rentables, más importantes y sustanciales de las telecomunicaciones que operan en nuestro país. Eso ha sido una flagrante violación a nuestro contrato colectivo de trabajo, porque al llevarse lo mejor de los servicios se están llevando los ingresos, y la ganancia que generan esos servicios la han estado transfiriendo hacia el Grupo América Móvil y el Grupo Carso, que son propiedad también de la familia Slim fundamentalmente. Esta huelga debió haber estallado muchos años antes para detener esta ofensiva contra los telefonistas sindicalizados. Y hoy, después de mucha insistencia, después de que los tiempos políticos se le complican a Carlos Slim y a la dirección sindical, finalmente llegamos a estallar ayer a las 12 del día la huelga, como comentabas. Y lo que nos extraña es de que de ayer al día de hoy, 24 horas después, la dirección sindical nos informa que hay un acuerdo en principio con la Administración de Teléfonos de México,
en el sentido de acordar una mesa técnica para que opere a partir del lunes de la próxima semana y que en 20 días lleguemos a un acuerdo sobre los puntos planteados en esa circular. A los trabajadores, tanto activos como jubilados, nos preocupa esta situación porque ese acuerdo preliminar pone sobre la mesa no los problemas fundamentales que hemos tenido en los últimos 32 años, sino la voracidad nuevamente de la familia Slim por cercenarnos el régimen de pensiones y jubilaciones para los trabajadores de nuevo ingreso, pero también para los trabajadores jubilados. Pretenden, insisten en que en los tiempos actuales hagamos una definición que favorece al gran capital, porque no se tocan los problemas fundamentales que aquejan a los telefonistas. Por ejemplo, la pérdida notable de materia de trabajo. Ese es uno de ellos. El otro de ellos es la renuncia expresa de la dirección sindical a la defensa de las vacantes que nos han sustraído desde hace varios años, ¿sí? Y en ese sentido, pues a una pérdida notable de materia de trabajo a raíz de estas políticas conciliadoras impulsadas por la dirección sindical. Nosotros protestamos por estas actitudes. Creemos que se deben respetar los derechos laborales y sociales de los trabajadores sindicalizados y ante todo que se debe respetar el sector de telecomunicaciones como uno de los sectores estratégicos de la seguridad nacional en nuestro país, ¿sí? Cosa que han estado cercenados a raíz de la ofensiva del gran capital sobre nuestros intereses. Fundamentales, en realidad, ¿cuáles son los que...? Porque quiero entender que ahorita les están violentando muchas cláusulas de contrato colectivo de trabajo, por ejemplo. Sí. Miren, el primero de ellos es la notable sustracción de lo mejor de la materia de trabajo pactada en el contrato colectivo. Esa es la principal afectación, que no es nada más para los trabajadores telefonistas, sino que es una afectación a nivel nacional que daña la soberanía nacional porque las telecomunicaciones las dejan en manos del gran capital monopólico, menospreciando y cercenando los derechos laborales de nosotros como trabajadores. Otro aspecto muy importante es la reticencia de los dueños de Teléfonos de México, la reticencia a reconocer el sector de telecomunicaciones como uno de los ejes de la soberanía nacional, como uno de los ejes también de la seguridad y el resguardo de la independencia de los intereses de los trabajadores por encima del gran capital, particularmente de la familia Slim. Otro aspecto fundamental consiste en que no hay inversión desde hace muchísimos años en la en la infraestructura de telecomunicaciones. Aparte de que nos cercenan la materia de trabajo, los dueños han retirado de manera sustancial las inversiones de capital que se requieren para el desarrollo de las telecomunicaciones. Y de eso, pues, los dueños de Telmex no dicen nada. Así es. Sí. Entonces, quiero entender que ahorita, pues, que todo esto lo mandaron a segundos y terceros, para que según ustedes ya no tengan sí, ninguna validez, ninguna jubilación o algo como el estilo, ¿no? Otro de los grandes problemas ese es el de la plantilla laboral. En estos más de 30 años, lo que se ha producido es el aumento notable del tercerismo o del outsourcing, que provoca un daño fundamental a los trabajadores telefonistas, porque no se cuida la materia de trabajo y por lo contrario se alienta la propagación de empresas terceras, de filiales, contra los derechos amparados en el contrato colectivo de trabajo. Uno de los graves problemas que tiene el sector de telecomunicaciones y particularmente Teléfonos de México es el no cubrimiento
de más de 14,000 vacantes que nos adeudan a partir de la privatización de Teléfonos de México. ¿Alguien me podría explicar a ustedes cómo les ha afectado eso del outsourcing? Bueno, el principal punto ya lo comentó nuestro compañero Miguel Ángel Lara, de cómo nos impacta a los telefonistas. Yo quiero referirme a esos compañeros que trabajan en las empresas en outsourcing, que finalmente son compañeros de materia de trabajo, compañeros de actividades, pero no compañeros de un contrato colectivo de trabajo que pueda beneficiarlos como estamos nosotros amparados, ¿no? Y a ellos precisamente es a quienes hay que rescatar, pero no solamente para aumentar la plantilla del sindicato de telefonistas, sino para que ellos entren a trabajar contrariamente a lo que está planteando la empresa, sin jubilación, para que ellos puedan ser absorbidos en el contrato colectivo de trabajo, pero con todas las prestaciones, con todas las garantías. No podemos existir, como lo comentaba mi compañero Pepe, empleados de primera y empleados de segunda. Todos somos trabajadores, todas somos trabajadoras y merecemos las mismas garantías marcadas tanto en la Constitución como en la Ley Federal de Trabajo, sobre todo en la de 2019. Eso es lo que... Bueno, la Ley Federal del Trabajo cambió para beneficio de las y los trabajadores. Por ejemplo, es un ejemplo muy esquemático y muy particular de telefonistas, ¿no? Ahora la dirección sindical ya no puede repetir más de 2 periodos continuos. Nuestro secretario general tiene 11 periodos continuos, 11 y medio en la dirección sindical, pero no existía la modificación en la Ley Federal de Trabajo. Ahora en el 24 se le vence el segundo periodo y ya no se va a poder reelegir. Ese es un ejemplo, ¿no? Y bueno, a mí me parece correctísimo, como lo comenta mi compañero Pepe, el tema de aumentar los salarios mínimos, ¿no? Que hoy tocó el presidente en su conferencia mañanera. Pues sí, pero todos los demás estamos quedando descubiertos. Hay miles de desempleados ya a partir de la pandemia como pretexto, pero también a partir de las políticas de la 4T, no directamente del presidente, sino de quienes están llegando en su gabinete, han hecho despedidero, han hecho en todas las instancias de gobierno, sacan equipos completos, pero completos fuera, así sin ninguna explicación, ninguna falta por parte de los trabajadores o trabajadoras, simplemente para achicar el presupuesto y simplemente les dicen ya no son necesarios. Si vas para afuera, 30, 40, 50, 100 compañeros y compañeras de una sola área. Tengo testimonios familiares muy cercanos. Sin finiquito, sin nada. Exactamente. Sí. ¿Qué me puede decir respecto a eso? Mira, yo creo que, digamos, ampliando y agregando a los puntos que ya comentaron los compañeros, quiero mandar un mensaje a todos los compañeros y las compañeras. Hoy se va a romper un nuevo récord Guinness en el sindicato de telefonistas. Ya rompimos uno, es el de tener al secretario general con más antigüedad en la historia del sindicalismo en el mundo. 2, rompemos récord Guinness en prórrogas, en una revisión contractual, con 40 prórrogas. Y hoy vamos a romper el récord Guinness de una huelga corta sin resolver nada a favor de los trabajadores telefonistas. Esos son 3 récord Guinness que hoy vamos a romper. Lo que comentan los compañeros, creo que todo lo que te estamos comentando ha sido parte de los derechos y las conquistas que se han llevado a cabo y que se han plasmado en el contrato colectivo de trabajo.
pero nos damos nosotros a la tarea de no solamente atender lo que a la empresa le importa o le interesa. A la empresa le interesaban 3 aspectos, que son los que el secretario general está trabajando para resolverle a la empresa. Uno es el asunto que supuestamente para darle viabilidad a la empresa financieramente hay que atender el mal llamado pasivo laboral. Y ese pasivo laboral se da como origen porque Carlos Slim en el 2011 le deja de inyectar dinero a ese fideicomiso de pensiones de los telefonistas que está por contrato colectivo de trabajo y que el señor Carlos Slim firmó en el título de concesión de 1990 cuando se privatiza Telmex. Y el secretario general en las asambleas dice, vamos a ayudarle al señor Carlos Slim para poder resolver el problema de este pasivo laboral, sin pedir una auditoría y pedir que dejen de estar esos datos en secretos, porque la misma ley lo establece, no puede haber datos secretos y mucho menos en cuestiones fiscales y financieras de pensiones de los trabajadores. Segundo punto que le interesa a Carlos Slim, el asunto de las vacantes. La terciarización en México de por sí, tú sabes que cuando entra ese gobierno, el problema más fuerte que tenían los trabajadores era la terciarización con salarios bajos y sin prestaciones. Carlos Slim fue parte de eso. Él era parte de este plan o de este esquema de contratación colectiva, ¿sí? A lo mejor lo que decía la compañera, en las reformas de 2017, cuando Peña Nieto todavía estaba, una de las 2 cuestiones que los trabajadores estaban pues a expensas de lo que el Poder Legislativo tenía, era acabar con la estabilidad laboral e implementar el trabajo por horas para acabar con todo lo que significaba contrataciones colectivas. Pero más para acá, en el 2019 llega este gobierno y ¿sabes por qué? Empieza a atender al movimiento obrero porque se lo exigen del TEMEC. En el TEMEC hay un capítulo en donde se habla sobre los derechos laborales de los trabajadores y que se tienen que respetar esos derechos sin retrocesos, sin que haya retrocesos en sus prestaciones, en sus conquistas, cosa que está pasando ahorita en el de telefonistas. Y también ahí a nosotros la terciarización nos invadió aquí, nos invadió en los centros de trabajo, nos invadió por todos lados y obviamente se metió hasta la cocina. El núcleo principal de los trabajadores telefonistas era ofrecer el servicio de las telecomunicaciones y estábamos pidiendo desde 1997 que Teléfonos de México no solamente fuera telefonía inalámbrica, fuera también la televisión, tanto privada como pública, y se salían siempre por la tangente. Carlos Slim hacía todo sus, ahora sí que decía, ¿no?, sus planes, pero lo hacía con otras empresas. Nosotros fuimos parte de eso cuando hizo digamos un acuerdo con esta empresa de televisión, con Dish, ¿sí? Y ahí nos dejó a un lado a los telefonistas y así empezó a saquear, como decía el compañero, toda la materia de trabajo. Y ahora resulta que creen que con 2,000 vacantes van a resolver el problema del peso laboral que tiene el contrato colectivo de trabajo. Eso no es posible. Eso no es posible porque esa mesa técnica que ahorita es una gran novedad, así lo venden como una gran novedad, eso va a ser un mejoral para el problema que tenemos de fondo los telefonistas. Y quiere resolvérselo haciéndolo como que con 2,000 vacantes ya esto de Teléfonos de México ya tiene vida eterna. Eso es una mentira, es una falsedad. Y 3, tienen el plan de una nueva empresa de Teléfonos de México. ¿Cómo? Con un límite de contratación y aparte no solamente con ese límite de contratación, sino como lo dicen los compañeros, eliminando la jubilación y una pensión contractual que efectivamente los trabajadores se ganan con un esfuerzo productivo y rindiéndole
al patrón ganancias que no tiene, ahorita si tú las checas, Carlos Slim solamente en este año se subió su ganancia, ¿sí? Bueno, creo que hasta el presidente la dio mal, porque el presidente habló de no sé cuánto. Ahorita la ganancia diaria de Carlos Slim son 274 millones de pesos diarios, ¿sí? ¿Cómo se distribuye la riqueza? El presidente ha hablado de distribuir la riqueza. Entonces, Carlos Slim va en contra de ese neoliberal, de las cuestiones de acabar con el neoliberalismo. Él sigue intentando desmantelar la seguridad social para los trabajadores. Si un trabajador, si se acepta el plan maléfico de Teléfonos de México, de una nueva jubilación para los trabajadores de no ingreso, se van a jubilar, si bien les va, con 4,000 pesos mensuales. Y así es lo que quieren. Y eso es lo que están tramando, y eso, si se acepta ahorita levantar la huelga, con eso les estás dando un cheque en blanco para que hagan lo que quieran. Entonces, al presidente de la República creo que le falta ver más de fondo el problema de los telefonistas. Y creo que en este caso, a la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, le decimos que no es su papel estar jugando a favor de estos intereses del patrón y en este caso del secretario general. Está violando la Ley Federal del Trabajo, artículo 354, 440 al 471, que es cómo se tiene que llevar a cabo una huelga, qué es lo que se tiene que resolver en una huelga, y obviamente ahorita no se está resolviendo el problema porque yo comentaría que no solamente los temas que comentó el compañero de más, que le interesan al trabajador resolver, materia de trabajo, el asunto de la falta de utilidades, que no se ha pagado en 3 y vamos para el 4º año sin utilidades, el asunto de la separación funcional, que la separación funcional fue una estructura que formaron en el proyecto neoliberal, obviamente es una reforma constitucional de Estado para efectos de dividir el pastel y obviamente pues sacar ventaja de esas cuestiones, pero para el patrón, no para los trabajadores. Entonces, ese también no se ha atendido y se está dejando que avance esa reforma. Nosotros estamos pidiendo que desaparezca el Instituto Federal de Telecomunicaciones y, como lo comenta el compañero, un proyecto nuevo de telecomunicaciones para el país, en donde no solamente se atienda el asunto de la cobertura nacional, sino también de los precios y de la atención al cliente. La cobertura es muy importante. Entonces, sí me parece importante dejar claro a los compañeros y compañeras que esta lucha que estamos dando auténtica va a llegar efectivamente a tener un resultado pronto. ¿Por qué? Porque el sindicato ahorita está débil, los trabajadores no, la dirección sindical, quiero aclarar, la dirección sindical está debilitada y está, como dicen los compañeros, ya es una dirección que se entregó, que ya es cómplice de esta cuestión que quieren hacer con los telefonistas, y creo que no vamos a seguir luchando para defender los derechos y las conquistas. Creo que esa es la parte fundamental de esta lucha, y aunque hoy levanten la huelga, porque, insisto, la huelga la estallamos ayer a las 12, y qué casualidad que el voto ya ahorita ya lo tienen por mayoría para levantar la huelga, en menos de mediodía. En 4 horas ya están levantando eso. Entonces, yo creo que es importantísimo que los compañeros sepan que los trabajadores, vamos a salvar a los trabajadores, no el presidente, no el secretario general. Ellos están trabajando para los intereses de ellos y nosotros tenemos que trabajar para los trabajadores, para sus conquistas y sus derechos. Es serio. No sé si quieres. Mira, sobre este último punto es importante comentar lo siguiente. Una vez que se estalla la huelga, el sindicato de telefonistas tiene el arma de lucha más afilada que puede dar la Ley Federal del Trabajo. Si la dirección sindical, antes a 24 horas después de estallada la huelga, le ha aceptado a Teléfonos de México
un esquema de negociación en el cual peligra el régimen de jubilaciones y pensiones. La dirección sindical está cometiendo un gran error porque está abandonando el mejor escenario de lucha para negociar los grandes problemas que venimos arrastrando desde la privatización de Teléfonos de México. Para nosotros este es un gran contrasentido porque en vez de aprovechar la fuerza activa de los 60,000 telefonistas activos y jubilados para lograr un buen acuerdo sobre los grandes problemas que venimos arrastrando, sin embargo, pues se pone en un escenario que favorece fundamentalmente a los dueños de Teléfonos de México. También quisiera comentar que ha sido un gran error de la 4T y del gobierno federal que administra no tomar en cuenta que el sector de telecomunicaciones es un sector estratégico para la seguridad nacional, pero también es estratégico para la soberanía nacional. Así como el gobierno federal defiende importantes porcentajes de permanencia bajo la tutela del Estado del sector de energético, particularmente hidrocarburos y electricidad, así también debería tomar en cuenta que las telecomunicaciones son un sector tan importante como estos otros dos, porque de ello depende la información que circula por todo el país. Para nosotros es preocupante que al amparo del TISA, del Tratado Internacional sobre Servicios, los datos personales de los 128 millones de mexicanos puedan andar ofertándose al mejor postor. Incluso pues hemos sabido de ocasiones anteriores que las bases de datos, de los datos personales de los mexicanos, de repente se venden en el mercado negro. Entonces, esta es una situación muy delicada y no delicada solamente en términos políticos, sino fundamentalmente en términos sociales, porque con qué seguridad los mexicanos vivimos sabiendo que nuestros datos personales pueden andar pululando entre el crimen organizado o entre bandas delictivas que se dedican lo mismo a extorsionar que a capitalizar esta información para sus fines personales. Este es un grave problema de seguridad nacional, por eso lo planteo en estos términos, y es lamentable que el gobierno federal, a la mitad de su gestión, el gobierno federal actual, no haya tomado conciencia de la importancia de este sector. Para nosotros como trabajadores telefonistas que pulsamos el tipo de datos y de información que se manejan en empresas como Teléfonos de México, como América Móvil, como ATT y como Telefónica Española, ¿sí? Creemos que es necesario que este sector esté regulado por el Estado de manera real, que pase nuevamente a manos de la Rectoría Estatal para evitar que los datos personales y que la información en general de todos los procesos sociales, económicos y políticos del país esté nada más y nada menos que en capital privado, y del capital privado, del capital monopólico que no tiene escrúpulos para golpear a sus trabajadores como sucede con nosotros los telefonistas. Gracias. Entonces quiero entender, y sáquenme de esta gran duda, porque muchos dicen, pero están resguardados nuestros datos. Falso. Es falso, así es. Tantos postradores, Las cárceles. tráficos, usuarios, todo está expuesto. Tan expuesto está que a estas alturas todavía la extorsión a través de los números de celulares está al orden del día. Eso no se ha acabado. Y es un grave problema porque implica cuestiones de seguridad, no solo personal, sino también de la familia, de las familias mexicanas en todo el país. O sea, ¿hasta dónde está coludido entonces todo este monopolio? Claro, el gobierno federal debería quitarle al capital privado las riendas del desarrollo de las telecomunicaciones mexicanas. En otros países se ha dado, pero esos países han roto
con la tutela del gobierno de los Estados Unidos, que es el que impone fundamentalmente los acuerdos internacionales, y por esa razón han renacionalizado sus sectores de telecomunicaciones. Aquí pasa al revés. Tenemos un Instituto Federal de Telecomunicaciones cuyo propósito fundamental consiste en combatir los monopolios, pero en realidad lo que ha hecho es repartir el mercado de telecomunicaciones, repartir los datos personales de los mexicanos entre 4 grandes monopolios, con el de Carlos Slim a la cabeza, lamentablemente. Entonces, a ver, me brinca una idea, o me brinca más bien una duda. Independientemente del empoderamiento del señor Slim, todo esto prácticamente lo vende al mejor postor. Porque al final de cuentas es una red completamente inmensa. Información, datos, ubicaciones. Adelante. Mira, yo creo que esto está pasando en toda esta evolución tecnológica. Yo te voy a dar el dato, lo que pasó con los padrones en el INE, pues finalmente andaban vendiéndose en Tepito. Ahí vendían el padrón del INE, tanto nacional como todo. Entonces, yo creo que no hay una regulación en el aspecto de cómo puedes en un momento dado ver la información que está corriendo en las redes. A veces para bien, porque por ejemplo en este caso nosotros estamos luchando por esto que está pasando, mira, o sea, los medios de comunicación oficiales, ¿a quién le están respondiendo? A los intereses. Exactamente. Pero nosotros estamos buscando las redes para efectos de informar al movimiento obrero y a los compañeros y compañeras que están buscando información veraz, información que trae un sustento legal y un razonamiento. Entonces, esa cuestión de por qué estamos pidiendo también que se haga un proyecto de telecomunicaciones, es que queremos que efectivamente haya seguridad nacional en las telecomunicaciones, pero también la cobertura que le tienes que dar al país, ¿sí? Si no sale el presidente a decir que hay más de 500 localidades en el país que no tienen internet, nadie se preocupó, ni el secretario general ni el Carlos Slim se preocupaban por eso. Entonces, yo creo que estamos en un tiempo de transformación en donde efectivamente la democracia se tiene que entender como la participación directa y la defensa de tanto de los ciudadanos como de los movimientos obreros, como de todos los ámbitos. Y eso es lo que nosotros estamos pugnando, porque realmente a esta huelga concertada, que le podremos llamar concertada porque así la estamos viendo, efectivamente, ¿quién en algún momento puede estar comentando que se violaron tanto la Ley Federal del Trabajo como también en todo caso está por darse, insisto, el aniquilamiento de derechos fundamentales para los trabajadores? La seguridad social para el trabajador es, como dicen, es la cereza de todo su producto de trabajo durante muchos años. Y ahí es donde quieren pegarle. O sea, ahí es donde están los empresarios, y uno de ellos pues, es Carlos Slim. Porque tú dime cómo tiene a los trabajadores de Sanborns, cómo tiene a sus trabajadores que trabajan en el acuario, pues obviamente con sus condiciones mínimas. Eso es lo que no ve el presidente. Y hay que explicarle al presidente y con números, para que el presidente abra los ojos y vea que efectivamente no podemos ir en retroceso con las condiciones y las conquistas de los trabajadores. Y me parece, digo ya para hacer una conclusión, que yo insistiría en eso. No pase lo que pase el día de hoy, yo creo que no solo es el derecho, es el deber de seguir defendiendo los derechos y las conquistas laborales en el país y para los telefonistas. No podemos ni ser consecuentes, ni decir, y es que como está pasando en otros países, pues también tiene que pasar en México. No, es en México donde estamos poniendo un poquito el ejemplo de cómo sacar adelante
todo lo que representa para, ahora sí que la violación y el querer aniquilar y enterrar los derechos de los derechos colectivos, ¿no? Entonces, agradecemos el tiempo y vamos a seguir en la lucha y vamos hasta la victoria para renovar el sindicalismo y un proyecto en el sindicato de telefonistas. Gracias. Bueno, con el permiso de mis compañeros, bueno, pues en este tema de lo que comenta nuestro compañero presidente acerca de que Carlos Slim es el empresario más austero, yo coincido con él. Sí es austero, pero para pagar a sus trabajadores. Claro que tiene una austeridad franciscana, pero con los trabajadores, a costa de las y los trabajadores. Entonces, pues esta es la parte que él tendrá que reconsiderar. Entendemos que necesita inversión, entendemos que Carlos Slim se ha hecho aliado del presidente porque le ha inyectado mucho dinero a todos los proyectos principales de la 4T. Sin embargo, eso no lo puede hacer el empresario consentido, el empresario que puede hacer y deshacer como quiera y a su antojo y en su puro beneficio lo que quiera de sus trabajadores y trabajadoras. Entonces, ese sería el mensaje, con mucho respeto para nuestro presidente, pero pues no lo podemos permitir. Y por último, yo tengo una postura acerca de a qué vamos con esta huelga, a qué hemos llegado, cuál va a ser el resultado de esta huelga. Y sinceramente yo creo que no es de ganancia, porque una mesa técnica que está siendo concertada únicamente para regresar a negociaciones que no han sido exitosas, estamos en el mismo esquema de cuando empezamos. Y bueno, entonces nosotros esperaríamos que se diera un giro de 180 grados, que no volvamos a este esquema de prórroga tras prórroga tras prórroga, sin ningún resultado, o en el peor de los escenarios, que el resultado fuera en contra de los y las trabajadoras jubiladas, que es a quien se nos está exigiendo que pongamos el 95% para poder solucionar el problema financiero de la empresa. Ese fue el mensaje de nuestro compañero secretario general en el meeting del miércoles. Exactamente, bueno, como dijera el finado expresidente, bueno, no se ha muerto, ¿no? Ni se lo deseo. ¿Y yo por qué? ¿No? Entonces, nos están agarrando de su chivo expiatorio para que entreguemos nuestras jubilaciones, pero nosotros hemos dicho, conmigo no cuenta. Y yo creo que muchos y muchas jubiladas no vamos a entregar lo que fue años de lucha para poder construir este contrato colectivo de trabajo. Y también decimos, conmigo no cuentan y no nos vamos a dejar. Pues es que, digo, ustedes trabajaron por lo suyo, lo trabajaron por bastantes años, para que ustedes salgan, bueno, para que aquel salga con sus tonterías. No, pues solo ustedes lo pagan. O sea, perdón, nosotros ya trabajamos lo que fue para nosotros, lo que por ley nos corresponde, y todavía pagar lo que tú, las porquerías que tú estás haciendo. O sea, perdón, discúlpenme que se los diga, eso es de poca madre. Bueno, yo no llegaría a ese extremo porque no conozco a ninguna de las dos, pero sí, no, yo creo que la gran mayoría de los y las trabajadoras telefonistas jubilados no vamos a aceptar ese paquete accionario, y como ya nos hemos estado asesorando jurídicamente y la respuesta ha sido, es un derecho constitucional pero además individual, y si se presentan los amparos no van a poder aplicarles esa regla de que a fuerza tengamos que comprarle acciones
para una empresa que él ha estado saqueando, Carlos Slim, ¿no? Entonces, pues si lo dejamos, si en el peor de los escenarios, nosotros esperamos que no pase, pero si en el peor de los escenarios pasara, esperaríamos que la gran mayoría de nosotros y nosotras lo pensáramos muy bien, que no nos dejemos llevar con que al final vas a tener a lo mejor 5 millones. Sí, pero al final, ¿cuántos me quedan de vida, no? Ese es el problema, ¿no? Sí, no. Con una acción, ¿cuánto puede valer una acción? ¿20,000, 30,000? No tengo idea, no, Miguel es el experto en finanzas. 30,000, por así decirlo. $30,000, ¿qué es hoy en día? No, claro. Y todos los años de trabajo y de sacrificio, ¿dónde quedaron? Sí, no, por eso muchísima gente estamos por no aceptar ese paquete accionario y bueno, pues que lo compre quien tenga todo el dinero del mundo y que Carlos Slim sanee las finanzas de la empresa Teléfonos de México. Tiene muchísimo dinero, ya el compañero Pepe dio un aproximado de sus ingresos diarios que le son suficientes para poder sanear esas finanzas de la empresa. Que Miguel tiene el dato exacto. Bueno, mira, primero quisiera aclararles el tema de la fortuna de Carlos Slim. El reporte de la revista Forbes de mayo de este año le da a Carlos Slim una fortuna de $62,000 millones. Es el hombre que ocupa el lugar 16 de los multimillonarios a nivel planetario. Esta misma revista revela que entre el año de la pandemia de 2021 y a mayo de 2022, la ganancia diaria de este señor, de la familia Slim, es de 985.5 millones de pesos diarios. ¿Sí? Entonces no son los 400 y tantos millones que dio a conocer ayer la dirección sindical de manera errónea. Es una gran cantidad de dinero, bastante. La filantropía la asienta este señor con base en el saqueo de los salarios y del nivel de vida de sus trabajadores. Porque bueno, hemos de comentarte que no solamente los telefonistas padecemos la rapacidad del gran capital monopólico de este grupo, sino también trabajadores como Sanborns, los trabajadores de Grupo Carso y los miles de trabajadores de las empresas terceras que tienen pululando alrededor de sus grandes consorcios. Entonces, imagínate lo que puede pagar con 985 millones de pesos diarios de ingreso adicional, porque no es la riqueza total, de ingreso adicional, ¿sí? Con base en el salario mínimo o el salario promedio de un telefonista, que es de 800 pesos diarios. ¿Sí? Entonces, estamos ante la rapiña desenfrenada del capital, de su majestad el capital. Y bueno, he querido compartirles estos datos para tu audiencia, para el movimiento social, porque a Teléfonos de México no solo la han saqueado, sino que la usan de infraestructura para el transporte de todas las telecomunicaciones en el país. Pero ni Telcel, ni América Móvil, ni Telefónica, ni AT&T realizaron las grandes inversiones que demanda el desarrollo económico de nuestro país en materia de telecomunicaciones. Hacen recaer sobre Teléfonos de México el costo de la operación de la mayor parte de las telecomunicaciones y las ganancias las transfieren, ¿sí?, de Teléfonos de México hacia América Móvil y Grupo Carso. ¿Sí? Esa es una de las grandes realidades del depósito de las telecomunicaciones en manos del capital privado monopólico. Por eso es necesario, es urgente que exista una política de Estado que recupere las telecomunicaciones bajo su rectoría. No podemos continuar con el desarrollo mezquino de las telecomunicaciones basado en el capricho de la ganancia de unos cuantos. Entonces, esto que te comento, pues
también es importante mencionarlo. ¿Por qué la chequera de Carlos Slim ha neutralizado una iniciativa gubernamental para nacionalizar las telecomunicaciones? Porque hay una gran diferencia entre los 62,000 millones de dólares que tiene la familia Slim y los 15,000 millones de dólares que tiene el segundo hombre más rico de México. La riqueza está extremadamente polarizada en nuestro país, ¿sí? Y bueno, pues ya que hablamos de moralidad, con lo cual yo comparto el programa de la 4T, la economía debe ser moral, pero aquí 62,000 millones de dólares, ¿sí?, frente a los salarios en picada de los trabajadores telefonistas y los salarios de casi miseria que tienen los trabajadores de Grupo Carso y de América Móvil, es una gran inmoralidad, ¿sí? El tener una concentración tan escandalosa de la fortuna de este señor aquí en nuestro país es una de las mayores inmoralidades que se han dejado crecer, no solamente en el periodo neoliberal, sino también en el periodo de la 4T, y esto debe corregirse. Completamente de acuerdo. ¿Alguien más? Bueno, ¿con quién tengo el gusto? No, yo no. ¿Con quién tengo el gusto nada más? ¿Sí? Consuelo Herrera. Buenas tardes, señor. Una de nuestras compañeras jubiladas. Ok, muchas gracias. Gracias. ¿Con quién tengo el gusto, perdón? Eliodoro Martínez de Jesús, a sus órdenes. Gracias. También jubilado. Y del grupo de Una Línea Siempre. ¿Y de dónde? Mi nombre es María Teresa Sebastián Viveros, Me jubilé en jubilada de la Centrales, pero sección fui de matriz. computadores. No, pero ¿de dónde es usted? De aquí del Pues ahí DF. está, señores. ¿Algo más que quieran Soy de agregar? Zapotitlán. Sí, porque es Martínez. Pues- Hay muchos Martínez en Zapotlán. Sí, de hecho, quiero hacer un rodín para que vean que de verdad estamos aquí afuera, en pie de lucha, todos en unidad, por el solo fin que ustedes ya lo plantearon bastante bien. Ustedes que son trabajadores y lo están viviendo, y jubilados, y a final de cuentas, volvemos a Bueno, decir, son jubilados y además preparados. Una licenciada. Una abogada, más bien dicho. fíjese, con mayor razón, o sea, no, la verdad, son gente que de verdad saben del tema, saben de claro. las verdaderas raíces de toda esta gran problemática. Miguel Ángel es el financiero de nosotros. Bueno, yo soy antropóloga y mi compañero Miguel Ángel es doctor. Doctor en Economía y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y Pepe. Y bueno, yo me quedé en el 9º semestre de la Facultad de Derecho y obviamente ahorita estoy intentando terminar la carrera en Derecho. Así es. Bueno, Siguen activos, y como ahora sí que con toda la certeza de que saber que este movimiento de verdad, por una, como dicen, por justicia social. Sí, somos sí, jubilados claro. activos. Exacto. Aportando. Claro, jubilados activos y bueno, queremos agradecer a Peinando la Noticia. Muchísimas gracias por su solidaridad, porque bueno, pues allá están los medios oficiales y acá los independientes. Pues quién sabe, pero bueno, el sindicato sí aporta bastante dinero para, pues es un sindicato con muchos millones de pesos de ingresos de nuestras cuotas, de todos, de Eliodoro, de Pepe, de mi compañera, de él, mío, de Tere, de todos, de los compañeros que están acá atrás. Que seguimos aportando, aunque estemos jubilados. Y aportamos más que activos, porque nuestro salario, como es nuestra percepción es un poco mayor y está en porcentaje, nosotros terminamos aportando más. Ahora sí que el que más tiene, más le quitan. Así es, sí. Y bueno, pues creo que finalizando, pues si les parece una de Se Siente Jubilados está presente, ¿sí? Mire, nada más para hacer un comentario. Sí, dígame, señor. Todos nosotros como trabajadores cuando ingresamos vamos dejando un fondo para nuestra jubilación. A ver, platíqueme de eso, ¿cómo está esa acción?
Mire, cuando todos empezamos a trabajar, dejamos una partecita para la bolsa de la jubilación que se va incrementando. Por eso nos quitan mucho impuesto. Porque ¿Algún nos... tipo de fondo de ahorro? no, aparte el fondo de ahorro. Pero este es un fondito que vamos dejando. Todos los trabajadores dejamos un fondo para nuestra pensión jubilatoria. Eso no es de a gratis. Y el gobierno aporta una parte y el sindicato otra parte. Pero ahorita esta situación, Slim ha saqueado las arcas de nuestro sindicato en contubernio con Hernández Juárez, ¿sí? Por eso está la situación. Mucha gente no lo entiende, ni lo entenderá. ¿Por qué? Porque nosotros desde que entramos sabemos esta situación. Una parte de las ganancias se va para el gobierno, otra para el Slim y los trabajadores nomás su salario. Por el momento es cuanto debo decirle. Gracias. Se me olvidó decirle que fuimos los pioneros. Vieron otros. Estamos ¿Verdad? gozando de lo que otros Fuimos los escucharon. pioneros. Pues la consignita, ¿no? De CB se siente jubilados está presente, ¿vale? ¿Tienes hijos? Le digo, no. Se ve, se siente, jubilados está presente. Se ve, se siente, jubilados está presente. Pues ahí está, señores. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. A todos cada uno de ustedes, de verdad. Pues vamos a recorrer, que de verdad estamos aquí para que vean en pie de lucha todos. Y como lo dijeron los compañeros, al charrismo sindical una vez más. Pero aquí estamos en pie de lucha para apoyarlos, seguirlos apoyando hasta donde más se pueda, señores. Gracias. Hombre, gracias. Pues vamos a recorrer para que vean todo lo que hay aquí. Lo grabamos, señores, lo grabamos por una simple sencilla razón, y lo voy a decir por qué. Es Slim, es Teléfonos de México, tienen la gran, pues la gran cobertura, como dicen, y se dice bien, toda la gran cobertura de México, porque a final de cuentas, si lo hubiéramos transmitido en vivo, ustedes saben que nos los tumban. Buenas tardes, señores. Gracias. Bueno, con permiso. Miren, Teléfonos de México, completamente cerrado, huelga. Buenas tardes. Así como pueden ver. Sobrecargos de Aviación de México, señores. Asociación de Sindicales Sobrecargos de Aviación de México. ¿Aviación de México de qué? Perdón, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Sobrecargo de Aviación de México. ¿Perdón? Noel Rodríguez, Sobrecargos de Aviación de México. En relación a que, a ver, platícame. ¿De dónde eres? Peinando la noticia, perdón, buenas tardes. Leonardo Díaz, para servirte. Yo invitaría ahorita que fuéramos ahí a la Secretaría de Prensa, ¿no? Para que pueda ver la declaración. Solamente venimos a apoyar como miembros de la Unión Nacional de Trabajadores. Ah, ok, Como perfecto. sindicatos hermanos. Sindicatos hermanos, perfecto. Exactamente, de la Unión Nacional de Trabajadores. Una vez más en unidad con los compañeros telefonistas. Así debe de ser, como siempre, Pues las ahí buenas está. y las malas. Claro que sí, a final de cuentas, perfecto, qué bueno que lo están aquí apoyándolo, porque también aquí hay varios compañeros que también están en esa situación y en apoyo y unidad, se nota. Muchísimas gracias, señores. ¿Con quién tengo el gusto? Perdón, Noel además. Rodríguez. Señor Rodríguez. Cristian Pineda. Señor Pineda, muchísimas gracias, Leo Díaz, para servirles. Pues ahí está, señores, en unidad, para todos y cada uno de ustedes. Estamos por YouTube, Peinando la Noticia y Renacimiento. Leo Díaz, mi contacto, lo que gusten y manden, estoy a sus órdenes. Pues ahí está, señores. ¿Verdad? Gracias. Y les voy a mostrar, miren. Teléfonos de México, oficinas centrales. Huelga, charrismo mexicano. Una vez más, charrismo. ¿De verdad? Y aquí vamos a estar, según para ellos. Buenas tardes. Según para ellos, según ya hicieron mesas de acuerdo, de diálogo. Pero lamentablemente, el charrismo quiere, ya saben, prevalecer a todo esto. Que se llama un emporio llamado Carlos Slim y Hernández Juárez.
Todos estos, lamentablemente, algunos, de cierta manera, aquí todos, corrientes divididas, corrientes pagadas, corrientes amañadas, porque también hay a favor de Hernández Juárez. Y la chayotiza, como siempre, miren, ¿qué más les puedo decir? Aquí está, miren. Pagados, porque me están diciendo los compañeros que le echo todos los medios que están aquí, casi la gran mayoría, vienen pagados. Por ustedes saben quién, no puedo decir más de lo que no es. De verdad, gracias, gracias. Y pues estamos aquí, señores, en pie de lucha, en apoyo para todos los compañeros telefonistas. Miren, aquí están las boletas, pero estas boletas me están comentando, estas boletas que exactamente están viendo ustedes, estaban comentando que ya estaban pactadas o por así decirlo. ¿Verdad? Sí. Total, digo, también estamos trabajando, no inventen. Gracias, gracias. Gracias, señores, pues ahí está. Aquí afuera, Teléfonos de México, compañeros telefonistas. Ya saben, señores, una vez más, Leo Díaz, pidiendo la noticia. Gracias a todos, cada uno de ustedes. De verdad, compartan el video, suscríbanse y dedito arriba, dejen su cajita de comentarios que es muy útil. Y señores, ¿qué más les puedo decir? De verdad, charrismo sindical. Como ellos dicen, histórico se hizo, pero también hay que tener cuidado en qué vertientes están. Estamos a la orden, señores, no puedo decir más de lo que no puede ser y ustedes están viendo y totalmente plasmado por los compañeros telefonistas. Gracias, cuídense mucho, dedito arriba. Estamos a la orden, nos vemos.